Amén. Sí, Señor. De que Él día a día nos dé esta oportunidad, que para muchos pueden ser locuras. Nosotros lo sabemos, ¿no es cierto? Que a lo mejor los vecinos deben estar diciendo: mi vecino se volvió loco, mi vecina ahora también se volvió loca. Pero nosotros sabemos que es bendita esta locura la cual nosotros un día recibimos. Sí, Señor. Amén. Y qué grato es poder compartir nosotros también como familia este evangelio el cual nos ha dado Jesucristo, el cual nos ha dado el Padre mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y nos gozamos, hermano, cuando podemos ver las obras del Señor reflejadas en nuestras vidas. Aquí tenemos el testigo fiel, esta pequeña niña, por la cual yo creo que cada uno de nosotros estuvo orando. Amén. Señor. Y cuando nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, y cuando uno de nuestros miembros está enfermo, está en necesidad, todo el cuerpo se duele. Amén. Sí, Señor. Porque cuando nosotros nos cortamos un dedo, de repente nos duele hasta el corazón. Es lo mismo en el cuerpo espiritual. Cuando hay un hermano que está pasando necesidad, cuando hay algún hermano que está decaído, todo el cuerpo se duele, o todo el cuerpo debería dolerse. Pero ¿qué pasa muchas veces, hermano, que nos dejamos estar? Y un hermano empezó a quedarse, y los demás seguimos caminando. Y muchas veces nos damos cuenta, pero no hacemos nada por aquel que quedó atrás. Yo creo que aquí la mayoría ha visto alguna vez algún reportaje en National Geographic o en Vida Animal y cosas así. Cuando las manadas van emigrando de un lugar a otro, ¿qué pasa con el enfermo? Muchas veces la mamá vuelve, pero al ver que ya no puede seguir avanzando, lo debe dejar morir. Porque ellos tienen que seguir el curso de su vida. Pero nosotros no somos así. Como decía nuestra hermana María, en nosotros está el amor de Dios. Amén. Y ese amor es incondicional. Porque muchas veces nosotros defraudamos a Dios y Él no nos deja a la deriva, sino que se mantiene ahí fiel para con nuestras vidas. Entonces debemos aprender también que ese amor debe reflejarse cada día en nosotros. Y nosotros debemos darlo a conocer con nuestros hechos, con nuestros actos. Cuando estamos enfermos, cuando estamos decaídos, oramos. Pero si algún hermano está pasando necesidad, por ese hermano debemos de dolernos, hermano. Y muchas veces el sufrimiento de nuestro hermano debe ser el sufrimiento de nosotros. Hasta con lágrimas Sí, muchas Señor. veces. Porque ese fue el amor que tuvo Dios con nosotros. Ese fue el amor que tuvo Jesucristo para con cada uno de nuestras vidas. Cuando Él moría en la cruz del Calvario, cuando derramaba hasta su última gota de sangre, cuando fue clavado en aquella cruz, como un cordero inmolado, ahí se reflejaba el verdadero amor. Ese es el verdadero amor, capaz de sufrirlo que nosotros debíamos haber sufrido. Capaz de entregarse a sí mismo por causa de nuestros pecados. Sí, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Sí, Señor. La palabra se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 5 y 6. No es muy largo el mensaje, hermano, pero lo importante es que esta palabra, Romanos, capítulo 2, 5 y 6. Lo importante muchas veces no es que pasemos horas escuchando un sermón, sino que lo poco que Dios nos entrega lo podamos atesorar en nuestras vidas y podamos vivir esa palabra. Amén. Amén. Si todos lo han encontrado, ¿Romanos cuánto? Romanos 2, 5 y 6. Vamos a esperar que todos lo hayan encontrado y lo vamos a leer todo junto porque son 2 versículos. Amén. ¿Todos lo han encontrado? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Puede tomar su asiento.
Ya nuestra hermana había orado por la palabra. Amén. Entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, hermano, cuando muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia y vemos que se nos está hablando constantemente, pero no nos arrepentimos de corazón, estamos juntando para nosotros ira. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando nos ocurre algo dentro de la iglesia, empezamos a llenar nuestro corazón de ira, de enojo muchas veces, y hasta, aunque suene fuerte, odio empezamos a ocultar en nuestros corazones hacia el hermano, hacia a lo mejor algún vecino, muchas veces puede ser hasta hacia un familiar. Pero aquí nos está hablando la palabra y nos dice que por la dureza de nuestro corazón, Ayúdanos, Señor. por la dureza de nuestros corazones no arrepentidos, atesoramos para nosotros mismos ira, dice, para el día de la ira, o sea, para el día del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, si nosotros hicimos obras buenas, el Señor nos pagará conforme a eso. Pero si nuestras obras han sido malas, justa también va a ser la recompensa que Dios nos va a dar. Porque el Señor es el único justo, dice su palabra. Aquí muchas veces en la tierra nosotros esperamos justicia ante muchas situaciones. Cuando la vida de repente nos golpea, cuando le pasa algo a alguien de nosotros, vamos a la justicia terrenal. Pero nosotros nos damos cuenta día a día a través de las noticias, a través de cualquier cosa que sucede, que la justicia de esta tierra no es justa. Es justa para algunos e injusta para otros. Amén. Pero sabemos nosotros que vendrá el día del gran juicio, donde ahí sí reinará la verdadera justicia. Que el que tiene que pagar por lo malo que hizo, lo va a hacer y lo pagará caro. Pero el que tuvo buenas obras será retribuido, porque el Señor también le recompensará por eso que hizo. Sí, Señor. Amén. Amén. Y como muchas veces nosotros podemos hacer buenas obras, haciendo obras de caridad, a lo mejor quizá siendo empático y amable con aquellas personas que viven en la mendicidad. Yo recuerdo muchas veces cuando nuestra hermana Verónica llamaba y decía, hoy voy a Misericordia, y salía a repartir café, muchas veces orando. Esas son buenas obras. Pero la palabra del Señor nos dice que la obra sin fe es muerta. Amén. Amén. Y hay muchos que se basan pensando que con sus buenas obras ellos ya tienen ganado el reino de los cielos. Pero nosotros sabemos que no es así. Porque para nosotros tener un espacio y una cabida dentro del reino del Señor, tenemos que atesorar obras. Tenemos que atesorar trabajo dentro de la viña del Señor. Pero todo esto debe ir acompañado de la fe. La fe, esa palabra que a lo mejor es tan pequeña, no insignificante, una palabra compuesta solamente por 2 letras, fe. Algo que algunas veces para muchos es difícil explicarlo. Para nosotros también en algún tiempo fue difícil explicar la fe. Aunque sabemos que es, muchas veces se nos hace difícil explicarla. Pero nosotros tenemos fe que un día el Señor vendrá por su iglesia. Sí, Señor. Amén. Y nosotros somos esa iglesia, entonces estamos esperando que Él venga por nosotros. Pero para eso tenemos que andar bajo la gracia de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. Y esperar, estar firmes en la convicción de que Jesús viene por su iglesia. Sí, Señor. Por Amén. cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y para que nosotros podamos irnos al cielo,
para que cuando Jesucristo venga podamos ir al encuentro de nuestro Señor, dice su palabra que nosotros no debemos endurecer nuestros corazones, ni guardar ira, ni guardar rencor, ni contienda. Porque por eso nos habla la palabra aquí, que por la dureza de nuestro corazón no nos arrepentimos y atesoramos en nosotros mismos ira. Ayúdanos, Señor. Y hermano, la ira muchas veces a nosotros nos puede llegar a cometer grandes cosas. Muchas veces crímenes. ¿Cuántas veces por ira hemos escuchado en las noticias que el esposo mató a su esposa? Que tal o cual pareja fue muerta porque por la ira de su corazón se encegueció y le quitó la vida a otra persona. Por ira se pueden cometer muchas cosas, pero la ira de Dios es distinta. Bendito Dios. Dios a nosotros no nos va a maltratar a lo mejor, pero cuando Él venga, dice su palabra que conforme a nuestras obras, el Señor nos va a dar a cada uno justa recompensa. Si nosotros en nuestros corazones tenemos ira, si no nos hemos arrepentido, la ira del Señor también será para con nosotros. Y el Señor nos ayude. Amén. ¿Cuántas veces nosotros guardamos ira en nuestro corazón? Ayúdanos, ¿Cuántas Señor. veces a lo mejor debemos mirar nuestra vida y decir, Señor, sí, por mi dureza muchas veces no he querido pedir perdón. Por la dureza de mi corazón muchas veces nos estamos alejando del Señor. Ayúdanos, Señor. Y el guardar ira, hermano, también para nosotros se vuelve un pecado. Porque no estamos haciendo caso a la palabra del Señor. Cuando la palabra dice que si nuestro hermano nos hiere, que si alguno alguna vez nos ofendió, debemos ir y ponernos a cuenta con nuestro hermano antes de que el sol se ponga, dice su palabra. Sí, Señor. Pero nosotros muchas veces dejamos que el sol se ponga, vuelve a ponerse el sol, y nosotros en vez de ir y perdonar, vamos acumulando enojo, vamos acumulando rabia, vamos acumulando ira en nuestra vida. Y que el Señor tenga misericordia y se haga fiel reflejo en nosotros la palabra que dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y para salvarnos, dice su palabra. Amén. Qué grande y qué importante es saber perdonar. Qué importante es saber despojarnos de la ira. Muchas veces estamos guardando nuestra vida. Amén. A lo mejor la palabra muchas veces nos golpea, pero es tiempo también de que nosotros meditemos. Porque en la meditación muchas veces nos damos cuenta de las cosas por las cuales o en las cuales estamos fallando. En las cuales como cristianos muchas veces nuestra vida va como en decadencia. Y nuestra vida como cristianos debe ser cada día mejor, no cada día peor. Por eso cuando muchas veces decimos que como cristianos nos deslizamos, es cuando muchas veces estamos caminando dentro de los caminos del Señor, pero una cosa tan pequeña nos hace apartarnos. Y que el Señor nos ayude para permanecer firme y adelante, como dice una alabanza. Amén. Y que Él nos ayude a que nuestra fe sea aumentada cada día, que nuestra fe sea engrandecida cada día, y que Él nos sea llenando de su Espíritu, porque el Espíritu quien nos guía a toda justicia, a toda verdad. Amén. Entonces que el Señor nos ayude y dice su palabra, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, sean buenas o sean malas.